Hola de nuevo, amigos del canal. The Acolyte sigue su curso en la fuerza. Llegamos al capítulo 7, al capítulo que lo cambiaría todo, a ese flashback que venía a darle un vuelco a nuestros cerebros y a la propia trama de la serie, pero que al final no. Os lo contamos enseguida, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. A estas alturas yo ya no sé qué decir, porque ahora mismo la única sensación que me queda, Isán, es que los mimbres estaban, pero se ha hecho todo tan mal que lo que podía haber estado realmente bien se ha tirado por tierra. Será muy interesante si te apetece hacer un directo sobre The Acolyte o ya directamente después del capítulo de la semana que viene me dices que no quieres volver a hablar de esta puñetísima serie. Ya veremos si sí o si no, pero será muy interesante pues hablar de esto precisamente, de estos mimbres, ¿no? De lo que la diferencia entre argumento, guión, trama, de cómo ordenar las cosas, del lenguaje audiovisual, de los actos. Porque es importante saber también en este capítulo, cuando hagamos ahora mismo este análisis, que estamos hablando del séptimo capítulo, o sea, del penúltimo. O sea, que estamos dentro del tercer acto, o sea, estamos dentro del clímax final. Y lo que hemos visto es el tercer capítulo. Me he quedado rotísimo. He dicho, en algún momento he dicho, le doy a la pausa para ver qué capítulo estoy viendo, si es el séptimo o el tercero, porque al final ni Rashomon, ni hostias en vinagre, ni engaños, ni nada. O sea, el tercero era así de malo. Sí, o sea, esto se supone que pretendía darnos una visión totalmente nueva del asunto y por favor, es que no. Pero además, después de haber visto el quinto y el sexto, con tantas cuerdas, con tantos hilos de los que tirar, con tantas tramas en marcha, y aquí voy a decirlo estrictamente en primera persona, pero creo que un poquito que es así. Lo que menos me apetecía era un capítulo entero de flashback, cuando venimos de ver cosas interesantes. Y eso lo dejamos congelado 2 semanas en stand-by, nos olvidamos del tema, porque ahora sí, lo vais a flipar, esto os va a dar una visión totalmente nueva del... No, nos habéis explicado lo mismo, pero en vez de poner la cámara aquí, la habéis puesto aquí. Y ya está. Lo mismo y mal. Pero vamos. Nos han contado lo mismo y nos han contado lo mismo mal. Nos lo han contado peor. Sí, y además nos han abierto más melones que no nos interesan o que vemos que no van a ir a ningún lado. No nos han cerrado ninguno, nos han hecho preguntarnos todavía más cosas que supuestamente este capítulo tenía que sellar. Han hecho que tramas secundarias absolutamente se dilaten en el tiempo, dándole importancia a un personaje como por ejemplo Storvin, que vimos en el tercer capítulo un ratito, yo creo que sin decir una palabra, y luego diciendo diciendo cositas en el segundo, porque era cuando él decidía morir. ¿Por qué decide morir este chico? O sea, ¿cuál es la necesidad que tiene esta persona de dejar el mundo atrás y meterse dentro de una bola invisible y finalmente de suicidarse? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el problema que tiene esta persona a nivel personal para dejar de vivir por algo que hizo que hemos visto que no? O sea, ¿cuál es el problema? Si hubiera matado él a la madre, por ejemplo, ¿no? Dices, puestos a contar las cosas bien, si esa persona hubiera matado a la madre, pues entonces lo entiendes, pero es que ni eso. De hecho, podríamos decir, entre comillas, la víctima del capítulo, porque lo poseen, él no quiere estar ahí. Que él no quiere estar ahí también es un poco... Es que yo no quiero estar ahí. Coño, cuenta... ¿Quieres hablar tú? Porque es que yo tengo muchas cosas que decir y me estoy desordenando muy fuerte. El problema es que lo que yo voy a decir va a abundar en todo eso, porque no creo que nos hayan explicado más del conflicto entre Osha y May, más allá de que, bueno, pues el incendio al final es algo más indirecto, porque en vez de pegarle fuego resulta que al final se arrepiente y es una especie de accidente, por así decirlo. También sigue siendo tan inverosímil como en el tercer capítulo. Y ahí creo también que hay ciertas trampas
porque en esa escena, tal como nos la cuentan en el 7, parece que ha sido una conversación mucho más amable, entre comillas, y que no ha habido conflicto que sí vemos en el 3, por lo tanto, ahí hay un poco de... Nos lo hemos fumado. Y sí. Unas magias. Unas magias por aquí y unas magias por allá. Y luego una serie de lo que podríamos definir como inconsistencias de estas que muchas veces la propia serie o el propio producto, la propia película te señala, como el hecho de que la madre, Aliyah, creo que es, la líder de las brujas, parece que abogue por no utilizar la violencia, pero luego no le tiembla el pulso a la hora de meterse en la cabeza de un Jedi y torturarlo sin ningún tipo de problema, para amedrentar al resto, para contarnos que los Jedi decían la verdad. Que habían llegado aquí, que no sabían que ahí había gente, que luego se habían encontrado con todo el percal y que ellos no habían matado a nadie. Esto hemos de matizarlo, evidentemente, porque el Maestro Sol sí que acaba con la madre, porque se pueden transformar en humo hasta que no, que por cierto tampoco sé muy bien por qué, y tampoco sé muy bien por qué en esta facción de las brujas, que es beligerante, comandada por la otra madre, están dispuestas allí a decapitar Jedis, pero luego Sol mata a la líder y todo el mundo dice, bueno, no pasa nada, nadie pasa la acción, nadie hace absolutamente nada y te quedas un poco con la sensación de que a la hora de plantear la escena no hay absolutamente nadie al volante. Y el resto de brujas, cuando parecía que nos iban a contar una masacre Jedi súper cruel y todo mal, resulta, y voy a hacer mías las palabras de nuestro querido Javier, suscriptor y amigo, que me ha dicho esta mañana, lo único que ha pasado es que hemos sacado el pendrive en modo no seguro. Ya está, porque las brujas han poseído a aquel Naka, y cuando la maestra Indara, que es súper mega poderosa hasta el punto de poder influir en la fuerza, de posesión infernal, que están ejerciendo decenas de brujas, pero luego muere por un cuchillo. Bueno, esto, cuando las expulsa, hacen todas... se les acaba la batería de litio, no hay punto cerca y fallecen. Por lo tanto, voy a tener que después leer mucho Twitter y mirar muchos vídeos para que alguien me haga entender por qué este capítulo es revolucionario, por qué están hablando de un efecto Rashomon, lo cual es escupir en el legado de Akira Kurosawa directamente, porque se supone que esto iba a cambiar nuestra visión de la historia. Más allá de que pues el incendio de Mei al final es más producto de un accidente que de otra cosa, o que Sol, bueno, decide mentir a Osha al final del capítulo y comentarle que es que lo único que ha pasado es que su hermana es muy mala para provocar un incendio, lo cual es mentira hasta cierto punto, porque su hermana es bastante rebelde, vamos a decirlo así, y ha provocado un incendio. Por lo tanto, este capítulo 7 es una oportunidad perdida de contarnos lo que estaba siendo interesante en Diacoleche. Ya lo era, ¿eh? Ya era una oportunidad perdida, porque poner aquí el flashback este, que ya sabíamos que iba a llegar en algún momento, como penúltimo capítulo, después de haber visto lo que hemos visto en el 5 y 6, que es un poco poner el foco en otro sitio. No es que quiero que me sigas contando esto ya, pero es que tengo cosas súper tochas importantes que contarte ya, pero es que ese Sith me gusta. Te vas a joder, porque este capítulo no va a haber un Sith. Dani, quiero empezar por el principio, porque el principio del capítulo... Pero tú quieres volver a Coruscant o no, antes de empezar por el principio. Porque si quieres volver a Coruscant, aquí no hacemos nada. Claro, aquí no pintamos nada, pero sí que pintamos, porque estamos buscando tesoros con una cosa para metales que me ha dejado fascinado. O sea, están buscando midiclorianos metaleros, no sé qué estaban buscando con eso. Metaleros, desde luego. El planeta se supone que estaba arrasado. Ese es otro melón. Ese Dani es otro melón. También maravilloso, que te abren en el penúltimo capítulo. Hay un montón de vida, y si hay un montón de vida es que hay algo ahí muy chungo que genera vida, y entonces los Jedi están allí por eso. De eso no vamos a saber nada de momento, seguramente, porque da para tirar de un hilo muy gordo. Muy, muy gordo. Y toda la sabiduría Jedi se traduce, como dice San, en un detector de metales. Sí, está guay. Que yo digo...
Midichlorianos. Cuando creíamos que nunca más iba a haber midichlorianos, midichlorianos. Los midichlorianos han venido para quedarse. Ya, o sea, se habla mucho de patadas en esta serie precisamente al lore de Star Wars. Yo creo que el de los midichlorianos supera a cualquier otro y se quedó y ahí estuvo y lo hizo el propio George Lucas, con lo cual te callas y punto, por mucho que no me guste, es lo que hay. Exacto. Pero, o sea, si realmente quieres que están buscando la divergencia esta, porque luego de la divergencia se olvidan. Se supone que es lo más importante para un Jedi, palabras de Sol, y ya después ya lo han encontrado. Entonces, no, da igual, nos vamos y ya no volvemos. ¿Por qué no coger a Torvin, o sea, a todos los Jedis, y ellos que tengan que hacer alguna cosa mística de la fuerza, que son Jedis, para encontrar el punto este, pero que sea Torvin el personaje disruptor, que por culpa de que es un Padawan y no sabe todavía concentrarse lo suficiente, se está dilatando todo demasiado, y esa presión de no volver a Coruscant encima es por culpa de él, porque no es un Jedi totalmente formado, y entonces Indara le mete caña, y Sol se mete por medio, y le dice, tú te callas porque no es tu Padawan, y cada vez esa presión es más fuerte sobre Torvin y al final explota. Porque cuando explota porque sí, también, que lo hemos visto muchas veces, ya nos quejábamos de May explotando porque sí, que lo puedes llegar a entender, pero explícamelo por el amor de Dios o dame una trama más consistente para que realmente ese cambio de timón sea coherente y no sea un poquito una cosa porque sí. Lo de la teletransportación que has comentado tú es otro melón que también abrimos. Es genial. Genial. Lo hemos visto casi con la madre y luego lo hemos visto ya del todo pero no, porque lo ha matado, que digo yo, que lo mate Torvin y digo yo que Torvin entonces sí que puede tener una necesidad de suicidio. No, Torvin, yo te digo, para mí Torvin es la víctima del capítulo. Y luego sí que lo hemos visto con todo eso. Se quedan con Kelnaka, la pelea, bien. No al nivel de la quinta, pero bueno, yo entiendo también que un señor vestido de Chewie tampoco puede hacer grandes historias. Pero no me ha gustado especialmente la coreografía, pero creo que sí se refleja bastante bien lo que deberíamos ver en tanto a un Wookiee pelear. No puede dar saltos mortales y hacer piruetas. Es una criatura grande, fuerte, enorme y torpe. Sí. Me hubiera gustado ver cómo Torvin se hace la herida de la cara. También tengo que decirlo, porque no lo he visto en ningún momento. Creo que ha estornudado y entonces se le ha abierto un poro, porque es que no, o sea, me hubiera gustado realmente que el Wookiee, que el Naka le hubiera metido con el sable y le hubiera hecho una cicatriz, porque es que ya te digo que no se ve luego cuando están peleando en la pared que ya lo tiene, y que dentro de la nave lo tiene muchísimo más aparatoso, que dices, pero ¿qué pasa? Se le ha infectado muy fuerte, le ha entrado una bacteria muy chunga. Y hay una cosa también que me ha gustado mucho, Dani, que estoy seguro que tú también te has fijado, que son las discusiones. Hemos tenido 4 o 5 discusiones en este capítulo de tenemos que entrar solos, pero deberíamos entrar todos juntos. Es verdad, entremos todos juntos. Tenemos que ir a la izquierda, yo iría hacia la derecha. Venga, vayamos a la derecha. ¿Hay que informar al consejo? Mejor no informar. Vale, no informamos. O sea, entre Sol e Indara hay unas conversaciones absolutamente absurdas que no aportan nada, ni van a ningún lado, solo para rellenar texto. Dicen, bueno, tenemos que ir a hacerlo, pues lo hacemos y ya está. Claro. Y cosas y sean como cuando Indara y Kelnaka están llegando al lugar donde están las brujas, que Indara le dice, Dios mío, es que no puedo aterrizar, es imposible, tú puedes saltar desde aquí. Y el Wookiee dice, por supuesto. Salta el Wookiee y luego aparece Indara por ahí también para hacer la desposesión infernal. Entonces, ¿has aterrizado o no? ¿O te has tirado tú también? ¿Y has dejado que la nave caiga? ¿O la nave se ha quedado en suspensión arriba? ¿Por qué esa tontería de hacer saltar al Wookiee si luego ella va a aparecer allí? Hola, buenas tardes. Que al final había zona azul. No me he dado cuenta. Para el tiempo, claro, sí. En la puerta, no veas lo que sangran, pero en la puerta. Cosas que no tienen ni puñetero sentido y que al final acaban empañando toda esta historia. O cosas como que el maestro Sol empieza a perseguir a las niñas, que es lo que veíamos en el capítulo 3, en plan, hola, buenos días. Que sea por la mañana, llega al castillo por la noche, él da el aviso, pero ahí no aparece ni Peter, dice, voy a escalar la muralla. Y de repente hay un plano en el que se ve al maestro Sol con las nubes
debajo de los pies, que digo yo, bueno, pues habrá coronado la cima. De la Neto, por lo menos, o del Teide, no lo sé. Demasiados sinsentidos, demasiadas inconsistencias a todos los niveles. Entendemos que el agujero ese que veneran es la divergencia que están buscando, hasta que no, hasta que deciden que deciden que ya no es importante. Se habla también de el sacrificio de las niñas, con lo cual no sabes si hay que matarlas o no hay que matarlas, no sabes que, bueno, te lo van a dejar así un poquito por delante. Hay una frase, se podría haber dicho perfectamente que el complejo en el que están era un complejo minero, que en los tubos hay material inflamable y que cualquier mínimo incendio podría hacerlo saltar todo por los aires. Yo me lo voy a creer, yo me lo voy a comer y ya está. Claro. Lo que no me voy a comer es que las paredes de hierro... Eso por sí, claro, es que no... Claro. Porque la cometida de la luz, si es que no pasó la revisión. Y luego... la necesidad que decía, ¿no? Del tercer y del séptimo capítulo, ya hablaremos de eso también, pero en teoría es para que nos demos cuenta que May no es tan mala, que May no es mala. Pero es que eso nos lo enseñaron en el primer capítulo cuando no mató al tabernero y a su hijo. Ya está. O sea, no hay absolutamente ninguna necesidad para que este capítulo que nos han puesto no nos lo hubieran puesto el primero. O sea, yo no te digo el tercero, incluso el primero, y tirar para adelante. Y vuelvo a lo mismo, es que si se supone que este capítulo tiene que hacernos ver algo distinto, tiene que darnos una perspectiva muy diferente sobre lo que pasó, ¿dónde está eso? Si es que al final incluso los Jedi decían la verdad. Porque todos esperábamos seguramente que hubiera habido un complot, ¿no? Una conspiración. Aunque se pueda justificar, pero mira, es que al final los Jedi han cometido un acto terrible de crueldad que va en contra de toda la ley natural, el equilibrio de la fuerza y las sagradas escrituras. Pero es que no fue así. Es que de hecho parece más un capricho de las, ¿no? De las brujas, pues no se la van a llevar a Osha y punto, de que May la lía y que Sol, que tiene un dominio brutal de la fuerza hasta que no, también, hasta que se le olvida o hasta que de repente le bajan los poderes, pues tiene que sacrificar, entre comillas, a una o a otra. Es decir, lo mismo que habíamos visto en el tercero, y como tú has dicho antes, sigue sin justificar, por ejemplo, pues que May esté en esta búsqueda de venganza, incluso, o que Torvin decidiera poner fin a su vida y aún más decidiera recluirse de esa manera. Hombre, May ha visto cómo mataban a su madre. May volverá y verá a todas las brujas muertas, no sabe que ha sido por culpa del wifi. Y si le comen la cabeza durante años, ¿no? 16 años después, si están 10 años un tío con una cacerola en la cabeza, comiéndole la cabeza, pues entiendo que puede llegar a tener esa necesidad de venganza. Hasta ahí podríamos llegar, porque tiene ella sí que tiene un poquito la mirada sesgada, pero es que tampoco nos importa, y es lo que comentabas ahora, la necesidad no existe, porque además al final los Jedi tenían toda la razón. Las brujas se han muerto solas, había que salvar a una de las dos. Luego al final del tercer capítulo aparece May al lado del árbol. Espero que no tengan las pelotas de hacernos otro flashback en el último capítulo explicándonos la historia de May. Espero que no. A mí ya me da igual todo y me lo creo todo y ni me sorprenderá, ni pestañearé si en el último capítulo plantan eso. Diré, pues sí. Pues ya está. Para adelante. Un purito. Sí. Y ya está. Una pena porque, como decimos ahí mimbres, podía haber sido una historia fantástica, estoy absolutamente convencido, pero es que la puesta en escena no hay por dónde cogerla ni hay por dónde justificarla. Lo siento mucho, pero es así. Diálogos terribles, trama, trama mal hecha, montaje terrible. Lo único que está un poquito a la altura son las coreografías, los combates y poco más. Pero bueno, a falta del último capítulo, yo creo que esto ya es insalvable. Esto ya es el Titanic y pues para mí lo ideal es comentar lo mal que se ha hecho, algo que creo
que en cuanto al argumento, en cuanto a los cimientos, podría ser una historia muy buena. Y en cuanto a lo que se ha indagado sobre el lado oscuro, este personaje misterioso que es un Sith pero que parece que todavía no, podría haber estado muy bien. Parece que no va a ser así. Dejadnos en caja de comentarios qué os ha parecido este capítulo 7 y qué esperáis del final de la serie, si es que esperáis algo. Nosotros volveremos con mucho más, como siempre, con Isdan Valles y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.